Buenos días. Damos inicio a esta simulación de mediación académica, cuyo objetivo es analizar un conflicto jurídico y social de gran relevancia dentro del Estado ecuatoriano. La tensión existente entre el derecho constitucional a la salud y la escasez de recursos económicos del Estado. Esta problemática se enmarca dentro del estudio de las antinomias jurídicas, ya que enfrentamos dos principios válidos. Por un lado, el derecho fundamental a la salud y por otro, las limitaciones presupuestarias reales del Estado. Mi rol como mediador será garantizar un diálogo respetuoso, ordenado y equitativo, permitiendo que ambas partes expongan sus argumentos y finalmente intentar acercar posiciones para encontrar soluciones razonables dentro del marco del Estado constitucional de derechos. Por favor, exposición de la parte A. Buenos días, nosotros estamos a favor del derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho garantiza el acceso universal, oportuno y gratuito a servicios de salud de calidad. No se trata de un beneficio opcional, sino de una obligación directa del Estado ecuatoriano. Cuando el Estado no garantiza este derecho, no se vulnera la salud, sino también derechos conexos como la vida, la integridad y la dignidad humana. Desde nuestra posición, consideramos que el presupuesto general del Estado, de múltiples necesidades sociales, la salud debe ocupar un lugar preferente, ya que sin ella no es posible el ejercicio pleno de nuestros derechos. La escasez presupuestaria no puede convertirse en una excusa permanente para justificar la deficiencia de atención en hospitales públicos. La falta de inversión en el sistema de salud se refleja en la realidad diaria. Hospitales colapsados, largas listas de espera, escasez de medicamentos, personal médico sobrecargado. Estas deficiencias afectan principalmente a los sectores vulnerables de la población. El Estado tiene la obligación de buscar soluciones estructurales, como mejorar la recaudación fiscal, combatir la evasión y la elusión tributaria y optimizar los gastos públicos. El derecho a la salud no puede depender únicamente de la situación económica del momento. Agradezco a la parte por sus intervenciones. A continuación escucharemos a la otra parte, que expondrá la posición del Estado y las limitaciones económicas existentes en relación con el sistema de la salud. Por favor. El Estado ecuatoriano reconoce plenamente el derecho a la salud y su carácter fundamental. Sin embargo, debe actuar dentro de un marco de responsabilidad fiscal y presupuestaria. El presupuesto general del Estado es limitado y debe atender múltiples áreas prioritarias. El país enfrenta serias dificultades, factores como la informalidad laboral, la evasión tributaria y la crisis económica reducen significativamente los ingresos del Estado, afectando directamente al presupuesto destinado a la salud. Mantener un hospital implica costos elevados y permanentes, salarios del personal médico, adquisición de medicamentos, mantenimiento de equipos especializados y servicios básicos. Una mala planificación puede volver insostenible el sistema. La construcción de nuevos hospitales requiere inversiones millonarias infraestructura, tecnología y cumplimiento de normas de seguridad en un contexto de escasez de recursos. El Estado debe priorizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema existente. Continuando con esta simulación de mediación, considero necesario que profundicemos en un aspecto clave que explica la tensión entre el derecho a la salud y la escasez de recursos. El presupuesto general del Estado. Muchas veces se exige al Estado garantizar plenamente al derecho a la salud, pero pocas veces se lo analiza de dónde provienen dichos recursos que permiten cumplir esa obligación constitucional. Es importante recordar que el derecho a la salud no es solo una declaración normativa, sino que requiere planificación, financiamiento y una administración eficiente. Por ello, abrimos este espacio para analizar cifras concretas y un ejemplo real dentro del sistema de salud ecuatoriano. Desde el presupuesto general del Estado, para el año 2025, el presupuesto general del Estado del Ecuador ascendió aproximadamente a 41 millones de dólares. Ese presupuesto debía cubrir múltiples áreas fundamentales como educación, salud, seguridad, infraestructura, justicia, programas sociales y el pago de obligaciones del Estado. De ese monto total, alrededor de 4.800 millones de dólares fueron asignados al sector de salud. Sin embargo, esta cifra no se destina únicamente a hospitales, sino también a centros de salud, campañas de vacunación, compra de medicamentos, pago de salarios al personal sanitario y mantenimiento de infraestructura a nivel nacional. Para el año 2026,
El presupuesto general del Estado se incrementó aproximadamente 46 mil millones de dólares. Dentro de este nuevo presupuesto, el gasto destinado a la salud aumentó a cerca de 5.100 millones de dólares. Este incremento refleja un esfuerzo estatal por fortalecer el sistema de salud, aunque sigue siendo insuficiente frente a la demanda creciente de la población ecuatoriana. Desde la perspectiva del derecho a la salud, estas cifras deben analizarse con cautela. Si bien existe un aumento presupuestario, esto no siempre se traduce en una mejora realmente en el acceso al servicio médico. Muchos ciudadanos continúan enfrentando escasez de medicamentos a largo tiempo de espera y falta de atención especializada. El derecho a la salud se implica en un Estado que garantiza atención oportuna de calidad sin discriminación. Cuando el presupuesto resulta insuficiente o mal distribuido, se vulneran los derechos fundamentales y presupuestos desiguales sociales. Ahora bien, es fundamental explicar de dónde provienen los recursos que financian la salud pública. La principal fuente es la recaudación tributaria, administrada por el Servicio de Rentas Internas. Aquí incluyen impuestos como el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, que ingresan al presupuesto general del Estado y luego son redistribuidos entre los distintos sectores. Otra fuente relevante es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El sistema de salud del IES se financia principalmente a través de los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores. Estos fondos se utilizan para sostener hospitales, clínicas y prestaciones médicas dirigidas a los afiliados y a sus familias. No obstante, cuando estos aportes no son suficientes, el Estado debe cubrir parte del financiamiento, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto general del Estado. Este modelo de financiamiento evidencia una clara antinomia. Por un lado, la Constitución reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental. Por otro lado, su cumplimiento depende de la capacidad económica del Estado y del nivel de recaudación fiscal. Y cuando la economía se debilita o la recaudación disminuye, el sistema de salud es uno de los primeros en resistirse, afectando directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ejemplo, Hospital General del IES del sur de Quito. Un ejemplo concreto, una de las principales casas de Instituto Ecuatoriano y de Seguridad Social. Este hospital atiende diariamente a miles de pacientes y requiere un presupuesto elevado para su funcionamiento. Mantener este hospital implica cubrir gastos como salarios de médicos, enfermeras y personal administrativo, compra constante de medicamentos, mantenimiento de equipos médicos de alta tecnología y atención de especialidades complejas. Cuando los recursos no llegan de manera oportuna, se producen retrasos en cirugías, escasez de insumos y saturaciones del sistema, lo que impacta directamente en el derecho a la salud de los ciudadanos. Este análisis demuestra que la antinomia entre el derecho a la salud y la escasez de recursos no tiene una solución simple. No se trata de eliminar derechos, sino de buscar un equilibrio entre la garantía constitucional y una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. La mediación permite comprender que ambas partes tienen argumentos válidos y que el verdadero desafío del Estado es armonizar los derechos fundamentales con la realidad económica que sufre el país. De las intervenciones escuchadas, se evidencia claramente la existencia de una antinomia jurídica. Por un lado, el derecho a la salud, que es obligatorio, irrenunciable y de aplicación inmediata, y por otro, la limitación real de recursos económicos del Estado. Ambos principios son válidos y reconocidos dentro del ordenamiento jurídico, lo que obliga a buscar mecanismos de armonización y no la eliminación de uno en favor del otro. Pasemos a la fase de propuestas. La propuesta de la primera parte. Y nosotros, como defendemos el derecho a la salud, nosotros solicitamos que el Estado priorice el presupuesto de la salud, fortalezca los mecanismos de recaudación, invierta en prevención y garantice un mínimo vital de atención médica para toda la población ecuatoriana. Nosotros, como la contraparte, proponemos mejorar la gestión y planificación de recursos, fortalecer la atención primaria y optimizar el uso de infraestructura existente para garantizar una sostenibilidad. Como conclusión de esta mediación, se reconoce que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, pero su cumplimiento requiere una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. La solución a esta antinomia no se encuentra en negar los derechos ni en ignorar la realidad económica existente en el país, sino en equilibrar ambos principios mediante políticas públicas eficientes, una mejor recaudación y una adecuada priorización del gasto. Esta simulación demuestra que los conflictos entre derechos y recursos pueden abordarse mediante el diálogo, la mediación y la búsqueda de soluciones razonables dentro del Estado constitucional.